con este viejo y añejo problema. Yo creo que el salario no hay que tocarlo, porque el salario mínimo se ha convertido en un índice nacional y por lo mismo, en el momento en que se le mueva para ajustar la distorsión que por 30 años se le fue ocasionando al salario mínimo, vamos a provocar aquellos rebotes como el del 10-20-30 que vino a resultar en un grave problema económico nacional y en hundir a las clases asalariadas en un grave problema de subsistencia del que no han salido. Para esto se acudió a una buena receta, que fue el parar la carrera salarios-precios con un pacto de solidaridad económica en donde funcionó. El país fue saliendo de aquella circunstancia terrible de inflación y de carrera salarios-precios que parecía que no iba a tener fin y logramos la estabilidad ansiada. Bajaron las tasas de inflación, fueron bajando los precios y se prometió entonces que se amarrarían los salarios y se amarrarían los precios de la canasta básica. ¿Qué ocurrió? Han seguido amarrados los salarios y la canasta básica injustamente se ha ido soltando. Y cuando crece demasiado, se saca aquel producto de la canasta básica que la está haciendo crecer de más y se va dando una percepción de que va el salario ajustándose a la inflación de la canasta básica, cuando la realidad es otra. El país tiene una deuda con los trabajadores asalariados, porque contribuyeron a esa paz social que atinadamente señala el señor secretario el día de hoy. Esa paz social hoy tenemos que pagarla y tenemos que pagarla todos. Un día se le dijo a los trabajadores que tenían que apretarse el cinturón y se lo apretaron y contribuyeron con la patria para esa paz laboral que nos sirve hoy para muchas cosas, pero que hoy está empezando a hablar en las calles y en los pueblos con AK-47 y con R-15, que hoy está hablando de la terrible injusticia social que hemos ido llevando la liga a estirarla y en muchas partes ya se ha reventado. Y se ha reventado aún en contra de la empresa, que en muchas ocasiones ha caído en el garlito de que no se aumente el salario mínimo porque no hay productividad, cuando ciertamente debe ser un factor, pero el factor también importante que debe considerarse es la capacidad de subsistencia de las grandes masas a las que se les ha estado negando sobre la base de que no se puede distorsionar a la macroeconomía porque entonces se va al desfiladero el país. ¿En dónde está el justo medio? Hay un justo medio. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Me parece que el hecho de que el salario sea un índice para todo, lo ha echado a perder como medida de retribución. Tenemos el caso de que la legislación federal vigente se integra con 294 ordenamientos legales. De estos, en 148 de ellos se hace referencia dentro de sus disposiciones a la figura del salario mínimo. Dentro de estas 148 leyes, en 869 artículos de ellas se hace referencia al salario mínimo para algún efecto. En la legislación de las entidades federativas y del Distrito Federal también se presenta una situación similar. En el DF se integra por 152 disposiciones jurídicas vigentes y en 59 de ellas se hace referencia al salario mínimo para algún efecto. Si movemos el salario mínimo, todas estas leyes van a ocasionar un rebote que va a resultar, como las medicinas, algunas contra el cáncer y otras enfermedades, curan el cáncer, pero matan al enfermo por los efectos secundarios. Ya no más de estas recetas. ¿Cómo le hacemos para desvincular al salario de todo lo que se ha creado al paso de los años? Primero,
Me parece que las empresas requieren comprensión, pero mucho más comprensión requieren hoy los trabajadores. Me parece que las empresas no pueden ni deben seguir siendo castigadas con más impuestos y con más cargas fiscales por el hecho de aumentar los salarios. Hoy es tiempo de que le pidamos a algunas cajas públicas, a algunos erarios, que ahora se aprieten el cinturón. Ahora necesitamos pedirle a las empresas que sin decretos, con acuerdos, con pactos individuales, por regiones y por empresas, vayan haciendo los acuerdos para que se mejore el ingreso del trabajador. No debemos mover el salario mínimo, pero necesitamos mejorar el ingreso del trabajador. ¿Cómo le hacemos? Me parece que lo que planteo en la iniciativa puede funcionar y los invito a que lo discutamos y lo revisemos. Vamos creando un salario nivelatorio en paralelo al salario mínimo. Que el salario mínimo se siga moviendo con los porcentajes que se han movido tradicionalmente en los últimos 25 años. Dejémoslo así. No despertemos el tigre de la inflación con todos los efectos por las vinculaciones que tiene. Y dejemos un salario nivelatorio paralelo, que no es por decreto. Ese salario nivelatorio tendrá las siguientes características. Para aquellos trabajadores que están entre 1 y 4 salarios mínimos, se podrá conceder por la empresa hasta un salario nivelatorio adicional. Esto automáticamente mejora el ingreso de más de 10 o de 14 millones de trabajadores. Hasta si se llega a hacer el acuerdo por la empresa. ¿Qué ventajas tendría la empresa para conceder esto? Bueno, primero, sería deducible al 100% el salario nivelatorio. Segundo, no estaría gravado por el Infonavit, no estaría gravado por el Seguro Social, no estaría gravado por los estados para fines de impuestos sobre nóminas y el Distrito Federal. No serviría como índice absolutamente para nada, ni siquiera para la recontratación y acuerdos de contratos colectivos. Para los contratos colectivos, el índice que se tomaría siempre en cuenta seguiría siendo el del salario mínimo, que seguirá moviéndose anualmente como lo hemos visto en años anteriores. Este salario nivelatorio, además, pues, de que da la exención al patrón que lo concede y que no se le castiga al patrón por concederlo, tendría otra ventaja, que a los diferentes fiscos les permitiría crecer y hacer crecer sus ingresos en los siguientes 10 años, porque en los siguientes 10 años iría incorporándose esta cantidad, que puede ser ahora de 67 pesos, y si funciona, podrá aumentarse conforme la autoridad, los analistas y los actuarios lo vayan determinando en los mejores estudios que nos pongan de acuerdo autoridades, legisladores, empresas, trabajadores, para ir reponiendo ese rezago del 75% que trae el salario mínimo y que no lo podemos mover por las razones de todos conocido, pero que requiere que se mueva el ingreso del trabajador por una vía paralela, sin que siga fomentándose la informalidad. Reconozcámoslo, la informalidad está dentro de la formalidad, porque la informalidad se está dando en las empresas, sobre todo en las micros, que tienen una serie de pagos desregulados, no contabilizados,
y que estamos forzando a estas empresas y a estos empleadores a que vayan por la libre en una parte de su nómina. Estamos llevando pues a muchos trabajadores a que se salgan de la formalidad y se vayan a los cruceros a hacer vendimia, porque es mucho mejor el ingreso, como lo ha expresado mi compañero Héctor Larios, el que se tiene en la informalidad que el que se tiene por ley en el trabajo de 8 horas y con grandes compromisos. Termino pues para decirles que ahí está la propuesta, que espero que la podamos seguir discutiendo y que tenga la aceptación de las autoridades para grandes males, grandes remedios, y para situaciones de excepción como la que estamos viviendo en el momento nacional de bajo ingreso de los trabajadores, de una gran paradoja, de grandes ingresos de grandes corporaciones, como se ha expresado aquí mismo, con un gran desnivel en el ingreso de los mexicanos, con grandes paradojas como las que presentan los números de la economía nacional, que rápido avancemos sin provocar las distorsiones que nos ocasiona mover en 6%, en 8%, en 10% el salario en un solo año, que nos provocaría rebotes muy indeseables. Yo espero pues que con esto se tenga una salida colateral y que así finalmente a grandes problemas, grandes remedios y a situaciones de excepción estemos creando un remedio de excepción. Muchísimas gracias. Gracias, senador Patricio Martínez. Bueno, yo nada más quiero hacer un apunte final de lo que acaba de comentar nuestro colega. Se ha dicho mucho de empleo, de productividad, de salario, de trabajo decente, en fin. Pero si no hay crecimiento económico, no va a haber empleo. Y hoy un lastre para el crecimiento económico es la reforma fiscal, que le está pegando justamente a los empresarios por la carga tributaria adicional y a los trabajadores por las prestaciones que dejaron de recibir, por no hacer deducibles ciertos conceptos que antes lo eran y que el patrón simplemente se los quitó a los trabajadores. Sí tenemos que revisar las cosas integralmente, senador. Qué bueno que presente usted esa propuesta. Vamos a ver en el Senado de la Comisión, de las Comisiones Unidas, pero no perdamos de vista que todo aquello que sea un dique para el crecimiento económico también es susceptible de revisarlo. Muchísimas gracias, secretario. Lo despedimos con un fuerte aplauso y continuamos los demás con el foro esta mañana. Qué bárbaro. Nos pide Alberto Torres García, que es el representante del Banco de México, sí, si puede dar la respuesta. Sí. Bueno, vamos a continuar con este foro. Tiene el uso de la palabra Thomas Wissing, de la Organización Internacional del Trabajo, a quien además es amigo de esta casa y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Thomas. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación al Senado de la República. Un honor para la Organización Internacional de Trabajo esta invitación. Y saludo con mucho respeto también a los demás integrantes de la mesa, a los líderes de las organizaciones sindicales, a los líderes de las organizaciones empresariales, mandantes de la OIT, a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo Federal y del Distrito Federal, a los integrantes de la mesa y la prensa, para aportar también 2 o 3 breves reflexiones sobre el tema de este foro, salarios, productividad y formalidad. Desde el punto de vista de la OIT y tratando de ser respetuoso del tiempo y también, digamos, de los contenidos, no repetir cosas que ya se han dicho en función del tiempo. Yo creo que una cosa importante para centrar el debate es tener muy claros los objetivos que están atrás de este foro, que están también atrás del debate público. El último fin, el último objetivo de todo este debate es encontrar una manera de superar la pobreza que todavía persiste en la mitad de la población, combatir también la precariedad laboral de los que sí tienen un ingreso laboral, pero no suficiente para
vivir dignamente de él, aumentar el ingreso para la vida digna del trabajador y de su familia y, como también se ha dicho ya, reducir las desigualdades existentes. Y en este contexto, el tema del salario, el tema de la productividad y también el tema de la formalización del empleo son estrategias, son caminos hacia la equidad, son caminos hacia encontrar este equilibrio, pero no necesariamente son medios en sí mismos. Y por eso es importante también entender cuál es la articulación entre los salarios, la productividad y la informalidad para poder abordar a políticas públicas informadas que tienen, digamos, como punto de partida una reflexión sobre esta articulación de estos elementos. Si hablamos de los salarios, el debate se está concentrando en el salario mínimo que puede y que debe servir como punto de partida para una política más amplia de recuperación salarial y del ingreso laboral. No voy a repetir todos los datos que ya se han dicho, pero me parece que hay tres importantes que hay que destacar. El deterioro del salario mínimo y del salario real promedio durante los últimos 30 años que justifica que hay un debate en la materia y una recuperación paulatina pero inmediata, digamos, de este salario perdido, del esfuerzo que han hecho los trabajadores para mantener a la economía al flote también en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, y ver cómo se puede lograr esta recuperación de manera responsable. Dos, también está muy claro, como ya han visto hoy en la prensa, en los informes recientes que la OIT ha presentado, en los datos también del Coneval, que el salario mínimo es uno de los más bajos de la región por el parámetro que se quiera medir, si sea la paridad del poder de compra, si sea el Producto Interno Bruto per cápita, si es la relación con la canasta básica, cualquier medida que se tome para comparativos regionales arroja que México, a pesar de ser una economía boyante y fuerte, tiene uno de los salarios más bajos de la región, salarios mínimos, perdón. Y tercer punto, que el porcentaje del ingreso laboral en el Producto Interno Bruto, es decir, la parte que el ingreso laboral constituye en nuestra riqueza como nación, ha sido decreciendo también durante los últimos 20 años. Es decir, de más de un 40%, hoy día estamos en un 27% del Producto Interno Bruto. Y todo esto justifica, digamos, el debate y la búsqueda de soluciones responsables a esa situación. Si vamos al tema de la productividad, normalmente estamos hablando de manera muy sencilla de una relación entre insumos y valor generado, pero cuando hablamos de los insumos hay diferentes medidas y de diferentes factores que se toman en cuenta en diferentes mediciones también. Algunos hablan solamente de la productividad laboral, otros hablan de la productividad total de los factores que incluye también las materias primas, la energía, el capital y otros factores. Entonces, yo creo que es importante homologar en el debate, en la discusión, el concepto de la productividad del cual estamos hablando, porque si no estamos hablando de cosas diferentes y no vamos a llegar probablemente a soluciones consensuadas. Pero en todo caso, es claro que la productividad también, si bien ha crecido de manera lenta en América Latina y lenta también en México, ha crecido un poco, ha crecido muy desigual por sectores, ha crecido muy desigual también por tamaños de empresas, ha crecido muy desigual incluso dentro de diferentes regiones del país. Hay diferencias grandes en la productividad entre las empresas mineras y empresas del sector agrícola o comercio. Entonces yo creo que esas diferencias de la productividad también hay que tomarlo en cuenta para hablar bien del tema. Y en todo caso, esa productividad o los incrementos de la productividad, eso sí es cierto, no se han reflejado en la mayoría de los casos, en algunos sí, pero en la mayoría de los casos no se han reflejado adecuadamente en el salario. Ahora, si la productividad no es suficiente para generar un crecimiento económico que a su vez crea suficiente empleo formal, el tema de la productividad es absolutamente relevante. Y quiero referirme a una frase que se dijo en la reciente reunión regional americana de la OIT por parte de nuestro director general en Lima, que la falta de articulación entre los actores más productivos de la economía, tecnológicamente avanzados y que generan pocos puestos de trabajo, como es
El caso, por ejemplo, de sectores como la minería o sectores de industria altamente tecnologizadas, que generan un alto valor agregado para la economía, pero relativamente pocos puestos de trabajo. La articulación entre esos sectores con los menos productivos que representan la mayor parte del empleo, eso es una gran explicación de la desigualdad que estamos viviendo en muchos países de América Latina, también en México. Ese es uno de los retos principales que tenemos que enfrentar. La Ley Federal de Trabajo, reformada a finales del 2012, pone un instrumento muy interesante en esta ley, el artículo 153, que por primera vez explícitamente da a los trabajadores y a los empleadores un instrumento de articular la negociación sobre la definición de la productividad, pero sobre todo sobre su medición y sobre su redistribución en beneficios. Es decir, no es una ley que solamente explota, para exagerar un poco, la capacidad del trabajador, su voluntad de capacitarse, su esfuerzo en pasar por programas de formación sin tener una retribución. Tampoco es una ley que solamente pueden utilizar los trabajadores para extorsionar al patrón de pagar mejores salarios sin hacer ningún esfuerzo. Yo creo que es una ley que hay que darle sentido, hay que aplicarla, hay que buscar la forma como los comités estatales de productividad y a nivel de las empresas pueden encontrar fórmulas que piden, en primer lugar, llegar a un consenso sobre de qué tipo de productividad estamos hablando, segundo, cómo lo medimos y tercero, cómo lo distribuimos, porque eso finalmente es en beneficio de todos y tiene que ver con el potencial de salarios que se puede generar. En un enfoque más tradicional, la productividad considera sobre todo esos factores que hemos mencionado, factores duros, digamos, disposición de energía, infraestructura, materias primas, capital, trabajo. En una interpretación más moderna que quiero poner también sobre la mesa y que estamos impulsando desde la OIT también con centrales obreras y con organizaciones empresariales, estamos considerando también la importancia que tienen para la generación de la productividad las condiciones de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, la generación de relaciones laborales productivas, la creatividad también de aprovechar el talento humano en las empresas, no solamente a nivel individual de capacitación, sino también en las redes que se generan con cadenas y clustas de producción que pueden tener un impacto muy importante también. ¿Cómo se puede aumentar los salarios mínimos sin producir efectos adversos en la inflación, en el cierre de empresas, en los problemas de competitividad? Yo creo que por un lado, con base en las cifras que fueron presentadas ayer, no se puede argumentar por 235,000 trabajadores formales que generan o que reciben un salario mínimo por un trabajo de más de 35 horas a la semana, que esto en sí mismo podría generar un aumento inflacionario considerable. Sí, y eso también creo que es un consenso en la mesa, por supuesto hay que previamente desindexar el salario mínimo y de todos los conceptos que se han discutido y buscar la forma de lograrlo con el mayor consenso posible y a la brevedad posible para después ir a una negociación más real de los salarios entre trabajadores y patrones. Es probable también, ya se ha dicho varias veces en la mañana y coincidimos, que el efecto en las micro y pequeñas empresas puede ser mayor que en las medianas y en las grandes, justamente por su estructura de costos, pero también es cierto que pueden quizás generarse otros instrumentos como políticas fiscales, apoyos para el desarrollo empresarial que compensen, digamos, lo que las micro y pequeñas empresas tendrían que pagar en un aumento salarial para pagar un salario digno a sus trabajadores. Hay que buscar estas fórmulas, hay experiencias internacionales en la materia, pero hay que ser sensibles al tema, por supuesto, para no tomar decisiones que perjudican más que benefician a los trabajadores. Ahora, quiero recordar también que… ¿cuánto tengo? Ok,
Bueno, yo pensaba que tenía 15 minutos, perdón. No, voy a resumir un poco. Voy a recordar brevemente que México tiene ratificado un convenio con OIT, el convenio 131, el secretario de Trabajo lo mencionó, pero en el resto del debate de ayer y hoy está prácticamente ausente este convenio. Yo creo que este convenio puede dar mucha luz para fijar criterios sobre cómo enfrentar el tema del salario mínimo. Es un convenio que México ya ratificó hace 40 años y lo está poniendo en práctica. Y este convenio establece claramente el objetivo del salario mínimo, mencionando que debe cubrir las necesidades de los trabajadores y de sus familias, por un lado, y tener en cuenta también los factores económicos por el otro. Pero es importante ver también el orden de criterios que establece este convenio. Menciona primero el nivel general de salarios en país. Si es un país con salarios muy altos, obviamente un salario mínimo probablemente debería ser más alto que en un país que tiene un salario promedio bajo. El costo de vida y sus variaciones, el tema de la canasta básica, del poder adquisitivo como factor que influye en la definición del salario mínimo. Las prestaciones de seguridad social, un país que no tiene sistema de seguridad social probablemente necesita un salario mínimo más alto que un país que tiene un sistema muy completo de prestaciones de seguridad social y acceso de la mayor parte de la población a ella. El nivel de la vida relativa de los otros grupos sociales y, como último punto, los requerimientos del desarrollo económico, la productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. Es decir, esos son los 5 criterios que el convenio enuncia. Yo creo que es importante darle interpretación. También es importante que el convenio exige o invita, digamos, a una consulta exhaustiva con las organizaciones de empleadores y trabajadores para fijar criterios en esta materia. Y como último, establece también una definición que dice que los salarios mínimos tienen fuerza de ley, por lo tanto no excluyen, pero no exigen la negociación colectiva como mecanismo para establecer salarios mínimos, sino abren una amplia gama de mecanismos. Se puede establecer por legislación, por decisiones de la autoridad competente, por decisiones de consejos o juntos de salarios, decisiones de tribunales de trabajo y también por medidas que confieren fuerza a la ley a las disposiciones de los contratos colectivos. Creo que hay una serie de temas también que quizás no están mucho en el debate, pero que están atrás del debate aun cuando no se dicen abiertamente. El tema del efecto faro de los salarios mínimos en los salarios en general. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la evidencia empírica? ¿Qué va a pasar con los salarios reales si aumentamos el salario mínimo? ¿Cuáles son los mecanismos de una negociación colectiva responsable que logra esto? Otro tema importante, el análisis de qué va a pasar con los salarios profesionales, salarios mínimos profesionales, que no se ha mencionado prácticamente en todo el debate, que son 59 categorías también de salarios mínimos profesionales que ya están arriba de lo que es el salario mínimo para un trabajo no calificado, pero había que ver también en qué medida se ajustarían como medida, digamos, para contribuir a un desarrollo económico más incluyente. Y finalmente, como el tiempo se me acaba, yo creo que es importante no perder de vista que para todo eso se necesita no solamente una política salarial, sino una política de crecimiento económico más amplio que impulsa también la formalización del empleo, como lo dijo el secretario de Trabajo, como lo han dicho otros, que invierte también en la capacitación de los trabajadores, en el sistema educativo, en los programas de formación y que también otorga, digamos, un desarrollo favorable al desarrollo empresarial, porque sin empresas saludables y sostenibles tampoco va a ser posible generar productividad, aumentos salariales, ¿no? Tengo que reducir y compactar un poco el argumento, me disculpen por eso, pero estoy a disposición también en la última ronda para algunas precisiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás, por tus palabras. Bien, a continuación tenemos la participación del doctor Alberto Torres García, director general de Investigación Económica del Banco de México. Les voy a rogar que en sus participaciones los limitemos a un tiempo aproximadamente de 7 minutos para dar oportunidad a que todo el mundo hable y podemos tener algunas conclusiones, ¿sí? Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias.
Quiero agradecer, señores senadores, distinguidos participantes en este foro de discusión, la invitación a participar en este foro. Es evidente, dado los comentarios que ha habido el día de ayer, el día de hoy, la importancia que esto tiene para el bienestar de la sociedad. Y es sumamente importante el tema que se está abordando en este foro, principalmente porque es claro que tenemos un sector, un grupo en la sociedad, un conjunto de personas en la sociedad muy amplio que tiene un poder adquisitivo muy bajo. Y esto es un reto que claramente se tiene que atender como sociedad. Así es que es de fundamental importancia, consideramos, el emprender las acciones para tratar de corregir y atender este reto. Para eso me gustaría, como mensaje central de esta intervención, sería tratar de transmitirles que lograr atender que para atender este reto posiblemente sea mejor hacerlo con un conjunto de herramientas que se complementen entre sí a la alternativa que sería hacerlo solamente vía el tema de incremento en el salario. Y para eso me gustaría elaborar en 2 puntos. El primero de ellos se refiere a la importancia de contar con un entorno de inflación baja y estable. Ha sido ampliamente reconocido por mucho tiempo y el día de hoy y el día de ayer también. En este sentido, es claro que un incremento de precios típicamente daña el poder adquisitivo y principalmente a las personas con más necesidades. Sin embargo, es bien importante aclarar, no voy en áreas del tiempo, no voy a elaborar mucho en estos temas que son ampliamente conocidos, pero sí quisiera decir que una inflación baja y estable no es suficiente para mejorar el bienestar. Un incremento en la inflación daña mucho los indicadores de bienestar y por supuesto el nivel y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, el mantenerla baja no es suficiente y por eso creo que es el segundo punto con el que quiero enfatizar, que es necesario un conjunto de herramientas que permitan atender este problema, ¿no? Ese conjunto de herramientas es a lo que me quiero referir y me parece que resume de cierta manera varios de los comentarios que los señores senadores han hecho el día de hoy y que los participantes hicieron también el día de ayer. Este conjunto yo lo dividiría en 2. Número 1, las herramientas, lo que sería una estrategia como de largo plazo que va principalmente diseñada al incremento sostenido en la productividad que permita que los ingresos de los trabajadores sean mayores y sostenibles en el tiempo. Y en esto tampoco voy a abordar mucho, pero es un amplio, ha habido ya una amplia discusión de la contribución del gran avance que a través del Congreso se ha hecho en términos de por supuesto de la administración, en términos de la aprobación de las reformas estructurales y los espacios que se percibe que se puedan dar en términos de los incentivos hacia la innovación y hacia la productividad hacia adelante. Pero ese es el paquete de acciones que va a trabajar más en baja frecuencia, es decir, en tendencia de largo plazo, ¿no? Sin embargo, es importante esto complementarlo con acciones de corto y mediano plazo. Estas acciones de corto y mediano plazo, déjenme volver a enfatizar, creo yo que un conjunto de herramientas que se complementen entre sí puede ofrecer más beneficios que simplemente hacerlo vía el incremento en el salario mínimo. Déjenme empezar con el que ha tenido más atención y más comentarios, que es típicamente el incremento en el salario mínimo. Por supuesto, sabemos que los incrementos en salario mínimo que no van de la mano de incrementos en productividad suelen ser, la experiencia sugiere que suelen ser no sostenibles. También hay una amplia discusión en términos de las distorsiones que introducen este tipo de incrementos en los salarios mínimos que no están acompañados de la parte productiva. Por supuesto, se ha mencionado hacia posible incremento en el desempleo, posible incremento en la informalidad y posiblemente también incrementos en la inflación. Ahora, también existe la posibilidad de que este incremento en los salarios, suponiendo casos en los que hay trabajadores que están recibiendo ingresos menor que lo que es su productividad, entonces que este incremento en el salario simplemente reconozca lo que es su productividad. Y aquí esto me lleva a la segunda herramienta. Me gustaría nada más poner a su consideración la siguiente reflexión. ¿Qué nos hace pensar que una empresa que el día de hoy está pagándole menos a un trabajador de lo que es su productividad? Típicamente eso debe ser un resultado de que tiene poder de mercado. ¿Qué nos hace pensar que si no tenemos otra política, otra herramienta en términos del tema de incentivar y enfatizar la importancia de la política de competencia en el país, esa empresa no va a traspasar a precios? ¿Por qué si se lo va a dar al trabajador ese incremento, ¿no? Si tiene ese poder de mercado lo va a traspasar. Entonces yo creo que en este grupo de medidas de corto, mediano plazo, que son una, el incremento en el salario mínimo, y número 2, yo diría, tenemos que redoblar esfuerzos y enfatizar, como ya se ha hecho en términos de la reforma de competencia económica, el importante papel que juega el tema de competencia. Ya mencionaron muchos de los senadores ahora, es como
incrementos de precios, particularmente en los alimentos básicos que forman parte incluso de lo que el Coneval ha llamado la línea bienestar, la canasta básica, etcétera. Incrementos de precios en ese tipo de productos son claramente dañinos para el poder adquisitivo, para el nivel de vida de las personas y de las familias. Aquí una reflexión también sería, en el tiempo vemos episodios en los que aumentan los precios de los insumos por motivos internacionales, los precios de las materias primas, etcétera, aumentan los precios de los insumos y con ello se ve reflejado también un incremento en los precios al consumidor de estos productos. Sin embargo, parecería que tal vez hay espacios en los que no, dado que no hay simetría, que cuando bajan esos los insumos no es tan claro que hay esa baja de precios al consumidor, posiblemente por situaciones de poder de mercado en ciertos lugares. Entonces yo creo que complementar el tema del salario con una énfasis importante en la política de competencia a lo largo de todos los sectores en la economía sería un elemento que claramente aumentaría los beneficios y reduciría las distorsiones. El punto no es nada más aumentar el ingreso para que llegue al nivel de bienestar mínimo que marca Coneval, sino este nivel de bienestar mínimo también puede alcanzarse con menores recursos si es que esos precios logramos que bajen de manera sostenible. Y el tercer elemento de estas estrategias de mediano y corto plazo es, ya lo mencionaron los señores senadores en las intervenciones precedentes, es los apoyos de la política redistributiva, vía puede ser impuestos, transferencias directas, transferencias monetarias, no monetarias, etcétera, ¿no? Entonces con esto, en aras del tiempo, déjenme terminar agradeciendo por supuesto la invitación a participar e invitarlos a considerar esta reflexión en el sentido de que un conjunto de herramientas en el corto plazo que complementen la parte del salario mínimo posiblemente ofrezcan mayores beneficios para la sociedad por las menores distorsiones que tendría solo atenderla con el salario mínimo, y esto está en un contexto que está marcado por los pasos que ya se han dado en términos de aumentar la productividad con el tema de las reformas estructurales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por dos cosas, doctor Torres García. Primero, por ceñirse estrictamente al tiempo, pero sobre todo por muy puntual y brillante participación. Y le voy a rogar a usted y a los demás participantes que nos dejen el material, porque sí nos va a servir a nosotros para hacer ya, digamos, las conclusiones y tratar de derivar de ahí productos legislativos. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, damos la bienvenida a la maestra Eugenia Garduño, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Tiene 7 minutos para su intervención. Bienvenida. Muchas gracias y muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por la invitación. Agradezco al Senado de la República la invitación que nos hacen para participar en este foro. Y también pues enviarles un cordial saludo de parte del secretario Ángel Gurría, que pues no pudo asistir por cuestiones de agenda obviamente, pero bueno, quiero simplemente aprovechar este espacio para comentarles un poquito de la experiencia de los análisis comparados internacionales que hace la OCDE. Realmente el insumo que da la OCDE… Pero, maestra, permítame. A ver, silencio por favor en la parte de atrás. Déjenos trabajar, si son tan amables. Adelante. Sí, los análisis que hace la OCDE, como ustedes saben, son con base en comparativos a nivel internacional de los países que integran a la organización. Han tenido diversas discusiones donde queda claro que es un tema sumamente complejo, donde intervienen muchísimas variables, y yo les voy a comentar solamente un poquito de lo que se ha observado en los países de la OCDE respecto a lo que es el establecimiento de salarios mínimos. En la mayoría de los países que integran la organización existen salarios mínimos nacionales o constitucionales, legales. Sin embargo, existen también grandes diferencias en la manera en la cual se definen y operan. Las diferencias principales que se dan entre países se encuentran, por ejemplo, en el nivel del salario mínimo relativo al salario promedio, en el grado de diferenciación que se da por región o por edad, en los mecanismos de indexación, en el papel de los gobiernos y actores sociales asociados también en su establecimiento. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en cuanto a cobertura, operación y mecanismos para delimitar el salario mínimo, casi todos los países de la OCDE tienen arreglos para fijar dichos salarios de acuerdo con una o varias de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Muchos países optan por fijar un nivel mínimo único.
nacional, aun cuando puede existir un nivel reducido o submínimo para ciertos grupos, como los jóvenes y los aprendices. Los salarios mínimos también pueden definirse tanto a nivel federal como regional, como en Canadá y en Estados Unidos, o solo a nivel regional, como en el caso de México. También hay variación en cuanto a cobertura. En algunos países, los trabajadores discapacitados están sujetos a regulaciones separadas y los aprendices y las personas que están en capacitación o en entrenamiento también pueden recibir un nivel inferior de salario. Y en algunos casos los servidores públicos no tienen esta cobertura. Y bueno, aquí pueden ver que hay muchísima variedad. Y pues como en toda política pública, los salarios mínimos reglamentarios tienen tanto costos como beneficios. Pueden tener un papel pues importante para evitar la reducción de los salarios a niveles que no son aceptables socialmente. También pueden funcionar como incentivos para ingresar al trabajo formal. Sin embargo, si sus efectos sobre la desocupación son grandes, sus costos pueden ser mayores a los beneficios. Su efectividad también para apuntalar el ingreso de los trabajadores de ingresos más bajos también depende de las interacciones con otras políticas para apoyar a los hogares precisamente de estos niveles más bajos de ingreso. Entonces, por consiguiente, es necesario realizar un balance muy cuidadoso al atravesar el nivel de los salarios mínimos, dado que un nivel muy alto puede reducir las oportunidades de empleo para los trabajadores con competencias bajas o aquellos más jóvenes, mientras que un nivel muy bajo puede fracasar en la meta para reducir la pobreza en el trabajo y debilitar los incentivos para la formalidad. Los países miembros de la OCDE han establecido este balance de maneras muy diversas. Desde el punto de vista de los trabajadores, lo que importa es el salario mínimo en términos netos, o sea, lo que se llevan a casa después del pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social, incluyendo beneficios para trabajadores de ingresos bajos dentro del mismo trabajo. Por el contrario, para los empleadores lo importante es el salario mínimo en términos brutos, es decir, el costo de emplear a un trabajador con salario mínimo, más aparte el agregado de, por ejemplo, impuestos sobre la nómina y otras contribuciones de los empleadores. Y pues el análisis de si este costo total los coloca en alguna desventaja competitiva. De igual manera, en este sentido, también existe una gran variación entre países. Por ejemplo, respecto a estándares de niveles de salario mínimo en relación con la mediana en el ingreso, hay algunos países que tienen alrededor de un estándar que es alrededor del 50% de la mediana del salario en general. Y pues este rango puede ir desde un poco más de la tercera parte de la mediana del salario, como en los casos de la República Checa, Estonia, Japón y los Estados Unidos, hasta pues 2/3 partes de la mediana del salario, como es Chile y Turquía. También Estados Unidos y Alemania tienen una propuesta para introducir salarios mínimo por hora que va a hacer incrementarse hacia el 2016 y 2017, de tal manera que estos salarios se vayan acercando más a al promedio de la OCDE, que es alrededor del 50% de los salarios en general, de la mediana de los salarios. Entonces, para concluir ya, aun cuando existe poco acuerdo en la literatura, tanto a nivel teórico como empírico, respecto a efectos laborales precisos de los salarios mínimos, sí existe una cantidad importante de estudios que señalan que los efectos adversos de los salarios mínimos tienden a ser generalmente pequeños, pero pueden ser importantes para ciertos grupos, como los jóvenes, los adolescentes y aquellos de capacidades o más que capacidades, competencias más bajas. También existen diversas maneras que algunos países han implementado para disminuir dichos efectos adversos. Por ejemplo, los salarios mínimos pueden estar diferenciados para minimizar estos efectos no deseados en el empleo. Por ejemplo, salarios más bajos para trabajadores más jóvenes, como lo que hacen en Australia, Bélgica, Grecia, Irlanda, Holanda y el Reino Unido. O diferencias regionales en condiciones económicas, como Canadá, Japón, el mismo México y Estados Unidos. Otros efectos adversos pueden reducirse al reducir las contribuciones para la seguridad social de aquellos trabajadores en el rango salarial más bajo. Esto lo hacen en Bélgica, Francia, Hungría, Irlanda y el Reino Unido.
Algunos otros países han establecido también órganos independientes para fijar o asesorar respecto al nivel apropiado o adecuado del salario mínimo, como Australia, Francia, Irlanda y el Reino Unido. Lo importante aquí es que se logre fijar el nivel adecuado del salario mínimo para que pueda servir como un incentivo laboral, pero que no sea de un nivel tal que tenga efectos adversos para ciertos grupos, como por ejemplo los más jóvenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Garduño. A continuación, tenemos la participación del licenciado Hugo Eduardo Beteta, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Adelante, por favor. ¿No ha llegado? Es el que dijiste que no estaba. No ha llegado todavía. Bueno, entonces le damos la palabra al licenciado Raúl Vega Covarrubias, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. 7 minutos, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En principio, quiero agradecer al Senado de la República la invitación que nos han hecho para intervenir en este foro que nos reúne y ofrecer a ustedes algunas consideraciones e ideas relativas a este tema que es de trascendental importancia para nuestro país y nuestra sociedad. Me honra esta distinción y quiero asimismo agradecer y felicitar a quienes han participado en su organización, porque gracias a ellos observamos el éxito del evento. Muchas felicidades. Me voy a permitir iniciar por el final la propuesta que yo tengo para ustedes, que es la de crear una nueva bolsa de valores para las pequeñas y medianas empresas. Voy a hacer los razonamientos que me llevaron a esta propuesta, que nos llevan a esta idea, y vamos a llevar a cabo algunas consideraciones al respecto. Estoy de acuerdo con el señor senador Javier Lozano, quien ayer nos manifestó sus reservas respecto a la posibilidad de que se lleve a cabo un aumento al salario mínimo. Pero quiero decir que esta es un acuerdo parcial. Estoy de acuerdo con el señor senador en cuanto a que si se lleva a cabo un aumento al salario mínimo de manera impulsiva, demagógica e irresponsable, esto traería a nuestro país un incremento a la inflación con las terribles consecuencias que esto supone. La inflación en México hoy por hoy se ha controlado exitosamente, lo que ha permitido obtener una relativa mejoría en nuestra calidad de vida. Los mexicanos ya pasamos en la década de los 80s por este fenómeno y de ninguna manera queremos esta amarga experiencia que nos trajo inestabilidad económica y financiera. Trajo consigo una pérdida escandalosa en nuestra capacidad adquisitiva, nuestro poder adquisitivo y con ello nuestra calidad de vida. Sin embargo, debemos reconocer, en estos tiempos se hace innegable la necesidad de actualizar, no digamos aumentar, digamos actualizar dichos salarios mínimos de manera que se pueda otorgar al trabajador una mejor capacidad adquisitiva, un mayor poder adquisitivo. Se requieren salarios que permitan al trabajador satisfacer sus necesidades más apremiantes, como estar en capacidad de adquirir por lo menos una canasta básica, cubrir gastos médicos, de educación, vestido, incluso de esparcimiento para sus familias y para el trabajador mismo, para que una vez logrado ese objetivo pueda tener acceso a un ahorro que le permita generar cierta riqueza. Debemos reconocer que con los salarios como se encuentran al día de hoy, esto es prácticamente imposible y solo ha traído como consecuencia el que muchas familias, de manera escandalosa, tengan que vivir en pobreza extrema. Así pues, nos parece que se hace necesario actualizar el salario mínimo, lo que beneficiaría a toda la sociedad, pues esto nos permitiría entrar en el círculo virtuoso del ciclo económico. Es decir, la empresa genera empleos que bien retribuidos generan capacidad adquisitiva para el trabajador. Al tener mejor capacidad adquisitiva, consume los bienes y servicios que genera la propia empresa, la que a su vez genera riqueza y más empleos. Todo ello tiene como fuente generadora un buen salario para el trabajador.
Coincido con el señor senador, como ya lo he dicho, en que debe actuarse con mesura, con responsabilidad ante esta necesidad. No llevar a cabo incrementos al salario, como usted lo decía ayer, por decreto, que realmente no hay dicho decreto, ¿sí?, sino que esto se lleva de manera tripartita. Bien. Los pasos para lograr esta actualización efectiva deben de ser seguidos de pasos previos para que esto no afecte a la sociedad. Esta actualización no debe terminar acarreando para nosotros más males que beneficios. Por principio de cuentas, debemos considerar los efectos que dicha actualización podría tener a las empresas que son el motor del desarrollo de nuestro país, empresas que son generadoras de empleos, empresas que permiten al trabajador obtener un ingreso, sí insuficiente, pero ingreso al fin. Se debe buscar la manera que esta actualización no ponga en riesgo la existencia de las fuentes de empleo, que no lleven al colapso a las empresas. Me genera particular preocupación los efectos que la actualización del salario podría tener en las pequeñas y medianas empresas. Para ubicar la problemática, debemos partir del concepto de pyme que nos da la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En su artículo 3 nos dice que las MIPYMES, legalmente constituidas con base en la estratificación establecida por la Secretaría de Economía, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deben reunir ciertos requisitos como es la estratificación por número de empleados. Así tenemos que la micro en el sector industrial puede tener hasta 10 empleados, en el sector comercio también hasta 10 empleados y en el de servicios también hasta 10 empleados. Por lo que hace a las pequeñas empresas en el sector industrial pueden tener desde 11 hasta 50 empleados. En el sector comercio tenemos de 11 a 30 empleados y en el de servicios de 11 a 50 empleados. En la mediana empresa tenemos en el sector industria de 51 a 250 empleados, en el comercio de 31 a 100 y en el de servicios de 51 a 100 empleados. En estas empresas, y esto es algo muy importante, básicamente participan productores agrícolas, ganaderos, pescadores, artesanos, prestadores de servicios turísticos, como nos dijo el señor secretario de Trabajo y Previsión Social. Estas empresas aportan aproximadamente el 72% de los empleos de nuestro país. Existen en México 4.100.000 pequeñas y medianas empresas, que son el 99.8% de las empresas que existen en México. 3.829.100 son microempresas, que son el 95.6% del total de las empresas en México y aportan el 40.6% de los empleos y el 15% del Producto Interno Bruto. Vemos la trascendencia de este tipo de empresas. Las pequeñas empresas son 138.500 empresas y representan el 3.4% del total de las empresas. Aportan el 14.9% del empleo y el 14.5% del PIB. Las medianas empresas son 31.600 empresas que representan el 0.8% del total de las empresas y aportan el 16.6% del empleo y el 22.5% del Producto Interno Bruto. En cuanto a las grandes empresas, estas son 7.900 empresas que representan el 0.2% de las empresas y aportan el 27.9% del empleo y el 48% del PIB. Vemos la disparidad que existe entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Esto nos lleva a decir que la fortaleza del empleo, la fortaleza del Producto Interno Bruto radica en las pequeñas y medianas empresas que no podemos descuidar. Como ya dijimos, las pymes
aportan el 72% de empleos en nuestro país y aportan el 52% en su conjunto del Producto Interno Bruto, lo que nos habla de la gran importancia que representan estas empresas para nuestro país. En cuanto al tamaño económico, sabemos que sus ingresos por concepto de ventas anuales son, para las microempresas, es de hasta 4 millones de pesos anuales. Para la pequeña empresa del sector comercio es de 4 millones, un peso, hasta 100 millones de pesos de la industria, va desde 4,1 hasta 100 millones de pesos. En fin, para no ahogarlos en datos estadísticos, simplemente digamos la trascendencia que representan las pequeñas y medianas empresas. Pero volvamos a la necesidad de llevar a cabo esa actualización de que hemos venido hablando. Si esta actualización se lleva de la manera que preocupan al señor senador, vemos que tiene mucha razón para preocuparse, pero no podemos negar la necesidad de llevarla a cabo, eso sí, de manera planeada y con toda responsabilidad. Antes de llevar a cabo esta acción, se debe considerar el fortalecer previamente a las empresas, particularmente a las pymes. Se debe fortalecer para lograr que estas empresas productivas, es decir, empresas que logran equilibrar su fuerza productiva, sus empleados, con las utilidades que reportan y así se convierten en empresas eficientes. Para lograr fortalecer a su fuerza productiva, deben considerar dar a sus empleados salarios mínimos que permitan, como ya dijimos, darle un mayor poder adquisitivo. Pero para ello necesitan fortalecer sus finanzas, necesitan fortalecer y dar mayor capacitación a sus empleados, acto que tiene un costo. Tener los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su labor, que también tiene un costo. En las condiciones actuales, se tiene conocimiento de que estas empresas solo sobreviven 18 meses en promedio, precisamente por no contar con los recursos económicos necesarios para sufragar sus operaciones. Lo anterior nos lleva a resaltar la necesidad de que estas empresas cuenten con financiamiento adecuado, cosa que hoy no sucede. Debe apoyarse adecuadamente a estas empresas, que es un requisito otorgarles un mejor acceso al financiamiento, lo que les va a permitir fortalecer sus capacidades de crecimiento, incluso de sobrevivencia como empresas. Hoy por hoy, estas empresas solo acceden al financiamiento a través de las instituciones de crédito, con las consecuencias que esto implica, es decir, alto costo del crédito, un alto costo financiero para la empresa por el costo del financiamiento. Estamos hablando de tasas de interés del 9% anual. Pérdida de oportunidades, el costo de oportunidad por lo engorroso que son los trámites para poderse hacer candidatos a un crédito. Realmente es una vía crucis. Tienen poca viabilidad como candidatos al crédito. No están capacitadas incluso para solicitar los créditos. No tienen proyectos de negocios, no tienen proyecciones financieras, no tienen estados financieros, en otras palabras, no tienen crédito. Por ello se hace indispensable voltear la cara para el sistema financiero en su conjunto, propiciar que este sistema financiero cumpla con el objetivo de ser el canal para democratizar el capital. Y tratando de resumir esto, a lo que vamos es dar la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas de participar en el mercado bursátil. El mercado bursátil, como ustedes saben, se basa en dos grandes mercados, el mercado de deuda y el mercado de capitales. Si nosotros hablamos del mercado de deuda a través de la bolsa de valores, es mucho más económico que lo que puede representar el crédito bancario. Pero si hablamos del mercado de capitales, la cotización de acciones de las pequeñas y medianas empresas en la bolsa no está endeudando a la empresa, no va a adquirir pasivos, van a obtener nuevos socios que les van a permitir fortalecer sus finanzas. La idea es, como yo les decía en un principio, la creación de una nueva bolsa de valores que dé cobijo a estas pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué una nueva bolsa de valores? Porque si las metemos a cotizar en la bolsa actual, no tienen posibilidades de sobrevivir. Como inversionista, ¿qué prefiero? ¿Invertir en América Móvil o en Cemex o en la fulanita que está en la esquina?
evidentemente está en un estado de incompetencia en relación a las demás empresas. En concreto, señoras y señores, la propuesta es la creación de una nueva bolsa de valores para dar cobijo y financiamiento versátil, adecuado, oportuno a las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Vega Covarrubias. Se hace bien en poner el énfasis en las pymes. 99% de las empresas en México son pymes y 3 de cada 4 empleos los generan las pymes. Hay que estar totalmente concentrado en ellas. Bueno, a continuación tenemos al licenciado Armando Leñero Yaca, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Si es tan amable. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero muy brevemente, para los que no conocen qué es la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, explicarlo brevemente. La Asociación de Empresas de Capital Humano representa a empresas serias y responsables dedicadas a la prestación de los servicios de tercerización, entendida la tercerización como la contratación de personal, que se da a otras empresas, que se proporciona a otras empresas para prestar un trabajo, un servicio subordinado. Parecido